deberíamos saber qué es una sumatoria. ¿Cómo se originaron las sumatorias? Las sumatorias se originan gracias a Gauss. ¿Por qué a Gauss? Él era un niño que estaba en la escuela aprendiendo a sumar. Entonces su profesor, cuenta la historia, ¿no? Que quería leer el periódico. Entonces les dijo, niños, van a sumar del 1 al 100. Eso, y no escribe. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Déjame ver una nueva pizarra. Y él les plantea, ¿no? En la pizarra, veamos si escribe. 1 más 2 más 3. Y usted debe sumar hasta el 100. Esa fue la solicitud del maestro. Qué sorpresa que cuando el maestro acaba de sentarse y coge su periódico, un niño le dice 5050. La respuesta que él esperaba. Y él se queda sorprendido y dice, no adivines, ¿qué hiciste? Entonces ahí empieza, en realidad, lo que son las sumatorias. Miren qué simple, qué pensamiento tan brillante de Gauss, ¿no? Él dice, a ver, si hay que sumar del 1 más 2 más 3 hasta el 100, va a ser igual a sumar 100 más 99 más 98 y así hasta llegar al 1. Y él sumó esto. Entonces, no hizo una suma, sino dice 2 sumas es igual a 101 más 99 más 2, 101. 98 más 3, 101. Y cada una de las sumas de estos términos daban 101. Entonces, al final lo que hizo él es decir, ¿cuántos 101 tendrían, chicos? Si sumaron del 1 al 100, ¿cuántos 101 ustedes tendrían ahí? 100. Correcto. Entonces sería 100 por 101 dividido para 2. Por lo tanto, quedaría mitad 1, mitad 50. 5 por 1, 5 por 0, 50 y un 0. Y estaba la respuesta. Qué brillante, ¿no? Un niño que recién estaba empezando a sumar, pues tuvo esa genial idea y a partir de eso se crean las famosísimas estrategias de sumas que nosotros en el cálculo los conocemos como sumatorias. A partir de este pequeño descubrimiento, llamémoslo así, pues se genera la letra sigma como un signo general para indicar sumatoria, donde esta sumatoria va a tener un número inicial llamado I1, en este caso AN de I. Entonces, por ejemplo, para poder sumar estos números, ¿quién sería nuestra N? ¿Quién fue la N para Gauss? Vamos a generar la forma general, no solo para 100, sino para cualquier valor. N va a ser el número de sumandos que tenía. ¿Cuántos sumandos tenía él? ¿Quién era N para Gauss? Chicos, no me dejen sola. El 100. Correcto. Entonces, aquí, si yo quiero generalizar este 100 por 101 sobre 2, ¿cómo podemos ponerle en función de N? N por N1 sobre 2. Perfecto. Entonces, esta es la primera, miren, esta es la primera forma que nosotros vamos a tener de la sumatoria. Hay otras formas también que las vamos a usar, que son muy comunes, que va como sumatoria de I1. Espérenme que no sé por qué mi pantalla me ha dado problemas todo el día de hoy. Y para variar, dejo de funcionar el mouse. Denme un momentito, arreglo mis problemas técnicos. Ya, listo.
Pienso que ahí está bien. Sí se puede ver claro, ¿verdad? Ahí estoy cerrando los micrófonos, guaguas. Sumatoria de I1 a N de una constante. Cuando tenemos una constante, lo que hacemos va a ser multiplicar la constante por N. Si tengo una sumatoria de I1 a N de I cuadrado, esto va a ser igual. Por favor, esto que estamos viendo en este momento, es importante que ustedes lo tengan porque se va a utilizar en el cálculo de áreas mediante sumatorias, ¿sí? No sé si, no recuerdo bien si en la exposición de ayer ustedes les dieron esto para pasarme o les escribo. ¿Nos podría escribir, por favor, profe? Ok, entonces de I cuadrado es N por N más 1 por 2N más 1, todo sobre 6. Y la sumatoria de I1 a N, cuando tienen un I al cubo, esto es igual a N cuadrado por N más 1 al cuadrado, todo esto sobre 4. Perfecto. Hay muchas más, pero son las que nosotros vamos a usar y las necesarias en este momento para nuestro estudio. Entonces, estas sumatorias, como ustedes ven, se dan o se reemplazan en función de n cuando tenemos i. Y eso era lo que también nos habían hablado el día de ayer. Como ya sabemos qué son las sumatorias, cómo funcionaron, vamos a hablar de la famosísima suma de Riemann. Riemann lo que necesitaba o lo que quería era una manera de poder encontrar áreas de figuras delimitadas por algo que no sean rectas. Entonces, vamos a poner una función. Se supone que es la misma función, ¿no? Esta f de x. Y tomó los procesos de estudios geométricos de Arquímedes. Entonces, ¿qué decía? A ver, Arquímedes fue el precursor de las formas de las áreas de las figuras geométricas, como el paralelogramo, el hexágono, el polígono, el triángulo, el cuadrado y los polígonos de n lados. Gracias a Arquímedes tenemos todas estas áreas. Entonces, Riemann dice, ¿cómo puedo usar esas áreas para calcular este tipo de áreas no definidas? No es que a la primera se le ocurrió usar rectángulos. Él usó cuadrados, usó triángulos, usó paralelogramos, usó polígonos de tal manera para ver cuál era más exacta, pero se dio cuenta que el que mejor encajaba por la versatilidad eran los rectángulos. Entonces, él se da cuenta que, miren lo que voy a hacer, voy a usar estos 2 veces. Él coge y dice, a ver, si yo quiero saber el área desde este punto, que se va a llamar A, que se conoce como límite o cota inferior, hasta el punto B, que se conoce como límite o cota superior. Recuerde, A, límite o cota inferior, B, límite o cota superior. ¿Ya? Es lo primero que se define. Yo podría hacer un rectángulo, así bajito, pero también podría ser un rectángulo grande. A este primer rectángulo lo llama, ¿qué va a ser? Por defecto, porque obviamente como ustedes ven falta un montón de área por calcular. Y este rectángulo de aquí en cambio tiene exceso, por eso le llaman por exceso. Pero él pensaba que si hacía una media entre estos dos, podía encontrar un área aproximada. Gracias a que solo puede usar, o sea, lo más bajo es un rectángulo, nuestra sumatoria de Riemann siempre va a empezar por I1. Siempre va a empezar por I1. ¿Por qué? Porque si no tiene ni un rectángulo, no puede hacer este tipo de inferencia. Pero dice, no, pues, si yo hago más rectángulos, igual por defecto, como se dan cuenta, por defecto usa como base todo lo que está dentro de la función como límite, ¿ya? Él hace otros rectángulos y él también hace otros rectángulos aquí por exceso.
¿Ya? Y cada vez que él hacía los rectángulos más pequeños, se daba cuenta que el área era mucho más cercana. Era mucho más cercana. Entonces, muy bien, ¿cuál es el criterio que va a usar nuestro Riemann? Va a hacer rectángulos muy, pero muy pequeños, de tal manera que el número sea casi incontable. Y vienen dos criterios. El límite cuando n tiende a infinito, es decir, n en este caso sería el número de rectángulos. Y hacer un rectángulo tiene una base y tiene una altura. Pregunta, en estos rectángulos, ¿quién es la base y quién es la altura, chicos? ¿Quién sería la base? La base sería de AX. AB. Correcto, delta X. Ya la base grandota sería B. Si ya quiero subdividir, tendré una base pequeña que es una variación en X. ¿Y quién nos da la altura? La punta final. El vértice de arriba. Y ese vértice, pero verán que si tienen muchos rectangulitos, cada rectángulo tiene su altura diferente, pero esa altura diferente está delimitado ¿por quién? Por delta Y. ¿O no? Y esa delta Y, ¿por quién está dada? Porque no es una delta Y fija. ¿Quién está Por la dada? función. Acuérdense que, ¿por quién? Por la función. Correcto, por la función. Entonces, resumiendo lo que hemos hablado, tenemos, si esta delta X es pequeña, ¿a quién debería tender esa delta X? Al infinito. A cero. A cero. Perfecto. Entonces, para el criterio de Riemann, él decía, si esa base es muy pequeña, voy a usar el límite cuando delta X tiende a cero. La altura va a variar de acuerdo a la función. Por lo tanto, esta va a ser considerada en todos los puntos, la altura variar como la f de x. Y si yo tengo esta delta de x que tiende a cero, significa que el número de rectángulos que es n tiende a ser infinito. Bajo esos criterios sale lo que es la famosísima suma de Riemann, que como característica tiene que iniciar en 1, siempre va a iniciar en 1, y ahí sí puede tender hasta n, que puede ser en este caso de áreas al infinito. Vamos a ver, el área por sumatoria, entonces dice sumatoria de I1, no puede ser diferente que 1, obviamente, hasta n, pero teniendo en cuenta que ese n obedece a un límite cuando n tiene infinito, ¿de quién? De la base de un rectángulo. Y la base de un rectángulo es, y el área de un rectángulo, es base por altura. Ahora sí, ¿quién va a ser la base y quién va a ser la altura para nosotros, chicos? La altura sería nuestra función f de x. Correcto, entonces tendríamos f de x. ¿Y nuestras bases cuál era? Delta x. Ahora, nos explicaron que esta f de x tiene que tener su xy, o según el libro también ci, y esta delta x también tenía una relación. ¿Quién se acuerda? Muy buenos días, señorita Sandra. ¿Cómo está? Creo que está muy bien. A ver. Tengo una inquietud. Las personas incluso que expusieron ayer, cuéntenme, ¿cómo se encontraba esta xy? Bueno, más de la semana. Tratando de meterme en la plataforma, no he podido. Le voy a enviar lo que me sale. No sé si
de pronto me puede enviar el link, porque ya que no tengo nada en el correo, la señorita que me contactó, que me dio la contraseña y eso, ella se ha comunicado conmigo, pero no puedo ingresar al curso. Chicos, ¿están ahí? Bueno, creo que ahí la exposición fue de ganas, pero ok. Este delta X les voy a explicar que tiene relación con la diferencia de A y B. ¿Cómo ustedes encontrarían ese delta X en función de esta base grande? Primero, ¿cómo encuentran el segmento o la distancia de A a B? B menos A. Perfecto, B menos A. Y esto le dividirían para el número de rectángulos que hicieron. ¿Cuántos rectángulos hicieron? N. ¿Ya? Entonces, delta X se encuentra como B menos A sobre N. Y cuando ustedes encuentren este delta X, van a venir a este X sub I, que es A más I delta X. ¿Ya? Entonces, gracias a eso, nosotros vamos a poder encontrar las áreas mediante sumatorias. Recuerde que depende de la bibliografía que ustedes hayan usado o nos hayan expuesto, tendríamos XI o CI, pero significa lo mismo. ¿Ya? Ok, entonces, ya que trabajamos con esto, también tenemos el famoso teorema de Barrow o el teorema fundamental del cálculo, que me dice que si yo tengo un integral de A a B, donde A es la cota inferior, B la cota superior, de f de x, esto va a ser igual a evaluar la integral de f de x entre sus límites de A a B. Por lo tanto, será igual a tener f de b menos f evaluada en A, lo que ustedes ayer decían, ¿sí? La función evaluada en B menos la función evaluada en A. Esa prácticamente sería toda la teoría. Ahora vamos a hacer un ejercicio de áreas, ¿sí? Usando las sumatorias y usando el teorema general. Por favor, copien el ejercicio porque no lo voy a copiar yo, solo lo voy a dictar. Profe, este ejercicio ya va para los ejercicios semanales de clase. Para los PAE. Ajá, lo que subimos en ejercicios hechos en clase. Entonces, miren, ¿qué es lo que vamos a tener? Copie, por favor, determinar el área. Determinar el área de la región limitada. Determinar el área de la región limitada por la gráfica f de x igual a 4 menos x cuadrado, coma, el eje de las x y las rectas verticales. El eje de las x y las rectas verticales, x igual a 1 y x igual a 2. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el gráfico. Sin gráfico, esto de aplicaciones, chicos, no sirve de nada. Para áreas, para volúmenes, para todo necesitamos gráficos. Así que, sé que esta va a ser una parábola. Voy a encontrar el punto de corte. 2 menos x, x más 2 menos x, 2 más x. Tengo punto de corte en menos 2 y en 2. Voy a encontrar el vértice en x. Menos b sobre 2a
que es 0, y el vértice coordenada Y sería 4. Recuerde que eso, con esos tres valores, que son el vértice y los puntos de corte, usted ya puede graficar. Vamos a graficar. X y Y. Dice que va en -2, a 2 y a 4. Y tengo mi función. Tengo mi f de x. Ahora, necesito encontrar x igual a 1. X igual a 1. Ay. X igual a 1. Y la línea de x igual a 2 que coincidiría con esto. Con eso yo ya me puedo dar cuenta de cuál es el área que me están pidiendo. La vamos a pintar de verde. Esta es mi área. Como está en función de x, ¿sí? Porque estamos con f de x, los límites entre a y b van a ser x. ¿Cuál sería el límite inferior a y cuál sería el límite superior para este gráfico con esa área? A sería igual a 1 y B sería 2. Perfecto, miren. Aquí dice las rectas verticales A igual a 1 y aquí tendríamos B igual a 2. Eso me define el área. ¿Por qué? Porque tengo f de x. Si tuviera una f de y, los límites deberían ser en y, pero como tengo f de x, los límites son en x. Súper importante determinar A y B, tanto para hacer por sumatoria como por integración. Disculpe, ¿podría repetir cómo sacó A y B? No entendí eso. Claro. A ver, primero haces el gráfico con todos los datos que te dan. Gráficas la función, el eje de las x, x1 y x2. ¿Por qué? Porque esto te dan como datos. Pero para saber el área de dónde a dónde voy a calcular, el área 1, el límite más bajo, es decir, ¿dónde empieza mi área? Empieza en este valor, que es x igual a 1. ¿Hasta dónde llega el área? Hasta donde x sea igual a 2. Hasta donde x sea igual a 2. Por lo tanto, como es f de x, los límites deben estar en x. ¿Sí? ¿De dónde a dónde va mi área? De 1 a 2 en x. No sé si te aclaré. Sí, profe, muchas gracias. Los chicos que van a exponer áreas entre curvas y áreas bajo las curvas, ellos nos van a explicar tanto con respecto a X como con respecto a Y, pero eso es la siguiente semana. Yo solo voy a hacer una aplicación de las sumatorias y del teorema de Barrow, que es lo que vimos ayer. Entonces, el área por sumatoria, ¿qué nos decía? Que es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde I1 hasta N de f de x por delta x. Pero recuerde que en esta f de x no puede ir la variable como tal, no puede ir la x. Tenemos que encontrar el x sub i o la c sub i. Sinceramente no sé qué le pasa a mi pantalla que se agranda cada rato. Ya. ¿Quién se acuerda a qué era igual a C sub I o la X sub I? A más I por delta X. Entonces esto va a ser A más I por delta X. ¿Y la delta X cómo sacábamos? B menos A sobre N. B menos A sobre N. Correcto. Ahora sí, en este ejercicio yo sé cuánto vale B, cuánto vale A. ¿Cuánto vale B? 2. 2. Menos A, ¿cuánto vale A? 1. 1. Todo sobre N. Así que mi delta X queda como 1 sobre N. Listo. Con este delta X me regreso para calcular mi X sub I. ¿Cuánto vale A? 1. 1. 1. 1 más I, porque ese es un valor fijo, por delta X. Y delta X es 1 sobre N, porque acabamos de calcularla.
Así que mi X sub I es 1 más I sobre N. Ahora sí ya tengo mi estructura completa que voy a necesitar para el área. Me voy a ir para escribir para este ladito. Entonces, mi área va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i desde 1 hasta n de la función. ¿Cuál es la función, chicos? 4 menos x cuadrado. Ya. Entonces pongo 4 menos. ¿Puedo poner x, así x cuadrado, o qué pongo en vez de la x? 1 más 1 sobre n. Perfecto. Más i sobre n. Más i 1 sobre n. más i sobre n. Perfecto. Esto es lo que tengo que poner. Pero no me puedo olvidar que eso está al cuadrado y todo eso va a multiplicar a delta x. ¿Quién es delta x? 1 sobre n. Listo. Ya tengo planteado qué es lo más. Le repito, ¿qué es lo que tiene que hacer? Reemplazar la x por la x sub i o por la c sub i, dependiendo del libro que esté trabajando, ¿sí? Y el delta x. Ahora vamos a hacer todos los procesos. Límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i1 hasta n de 4 menos. Abran ese binomio al cuadrado. Entonces ustedes abren, necesito hacer una llamadita. Dame un segundo. Muchas gracias, chicos. Entonces, ¿alguien me dicta cómo les quedó ya el menos? ¿Cómo quedaba este binomio al cuadrado abierto?
1 más 2i sobre n más i al cuadrado sobre n cuadrado. Correcto. Como le quitamos ya el paréntesis, todos irían con menos y esto por 1 sobre n. Entonces, en el siguiente paso, espero que ustedes ya lo estén avanzado esto. Tendrían. Voy a... Ay, yo no sé qué le pasa a mi pantalla que hace eso. ¿Alguien alguna vez le ha pasado eso? Para que me diga qué estoy haciendo mal. Verán, voy a hacer dos cosas a la vez ahorita. ¿Qué es lo que voy a hacer? Restar multiplicar cada uno de los términos por 1 sobre n y de una vez voy a aplicar linealidad en la sumatoria. Entonces, 4 menos 1 me quedaría 3 sobre n menos la sumatoria desde i sub 1. Uy, creo que me va a dar colerín a n. ¿De quién? De... me quedaría 2i sobre n cuadrado y menos la sumatoria desde i1 a n. Déjenme hacerlo más chiquito porque si no, ya desde i1 a n de i cuadrado sobre n cubo. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué es lo que hicimos? Algebraicamente operamos esto, todo multiplicamos por n y dividimos las sumatorias en cada uno. Aquí es donde ustedes me van a tener que decir qué propiedad vamos a tener que trabajar como sumatorias en cada término. En el primer término, ¿qué propiedad van a usar? Chicos. Sería la de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de c. Correcto, muy bien. Esa es la primera propiedad. Es una constante porque no tiene i. 3 sobre n no tiene i, por lo tanto se vuelve una constante. Muy bien. En la segunda sumatoria, ¿qué van a usar? ¿Qué tienen? Ahí sería la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i. Correcto, de i. Y en la siguiente tendrían la de i al cuadrado. Vamos a ver qué decían cada una de las sumatorias. Mantengo el límite cuando n tiende a infinito de. La primera sumatoria conserva la constante y le multiplica ¿por quién? ¿Por quién le multiplica? Por n. Por n, muy bien. Menos, ahora, el 2 sobre n cuadrado lo voy a sacar como constantes y voy a reemplazar la sumatoria de i. ¿A qué era igual la sumatoria de i, chicos? A n por n más 1 sobre 2. ¿Están entendiendo? ¿Sí o no? Levante la mano si estamos entendiendo hasta ahí, por favor. De 51, por lo menos que llegue a 30 manitos. Si no estamos entendiendo, tenga la bondad de abrir el micrófono y dígame dónde se perdieron. ¿Puede repetir, profe, la parte de las sumatorias de la vez final, por favor? Ya, ok. ¿Te acuerdas que al inicio yo les dije copien esto que vamos a usar? Y eran estas partecitas de acá. Qué bueno que no es borrar el pizarrón. Estas son las sumatorias que estamos aplicando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todas las sumatorias están en función de i cuadrado, i cubo, y cuando no tenga i, considero que es una constante. Entonces, en el primer caso que tendrían 3 sobre n, no hay i. ¿Qué aplicamos? Esta propiedad. En el segundo caso decía 2 sobre n cuadrado, me parece, por la sumatoria de i1 a n de i. Entonces, en lugar de esto, ¿qué pusimos? Pusimos n por n más 1 sobre 2. Ahora,
¿Qué es lo que tengo en el tercer término? En el tercer término tengo una I cuadrado. Entonces, ¿qué va a salir como constante? El 1 sobre n cubo, y voy a reemplazar el I cuadrado con la sumatoria. ¿Me dictan cómo sería ese reemplazo de I cuadrado? La misma persona que me preguntó, para ver si lo tiene claro. Chicos, la misma persona que me preguntó, ayúdame. ¿Cómo sería el reemplazo de esa sumatoria de I cuadrado? ¿A qué te dicen que es igual? N por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Correcto, aunque no fue la misma persona que me preguntó y sí me interesa saber si le quedó claro o no. Era un estudiante, no vi el nombre. O sea, profe, ahí aplica lo que es la propiedad de arriba. Claro, claro, ahí le abres con la función que te mostré hace un momentito, que copiaste como sumatorias de I, sumatoria de C y sumatoria de I cuadrado. ¿Te quedó más claro? Ya, profe, ahora sí. Listo, gracias. Sí. De todas maneras, yo te sugeriría que cerrando o lo vuelvas a ver o lo hagas tú y vayas a la par, mirando y haciendo, ¿ok? Ahí ya tenemos aplicadas las sumatorias, por lo tanto, A va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de esta n con esta n se simplifica y me queda 3 menos. Esto voy a multiplicar. Este 2 y este 2 se van a simplificar. Sí. Y me va a quedar, voy a abrir paréntesis, n por n, n cuadrado más n. Estoy haciendo para no hacer más extenso el proceso, ¿o quieren que les haga abajo todo? A ver, hagamos abajo todo, porque si no se van a perder. Ya, el 2 le simplifiqué porque obviamente se están multiplicando y se van a simplificar. Pero aquí me va a quedar n por n, n cuadrado, más n sobre n cuadrado. Menos 1 sobre n al cubo por n por n, n cuadrado más n. Y aquí vamos a multiplicar 2n por n cuadrado, 2n cubo, más n cuadrado, más 2n cuadrado más n. Hicimos propiedad distributiva, todo sobre 6. Listo. Vamos, siguiente paso. Límite cuando n tiende a infinito de 3 menos n cuadrado sobre n cuadrado 1 más 1 sobre n menos 1 sobre, 1 sobre n cubo que multiplica a. De una vez, sí podemos hacer esto. Yo sé que me van a seguir. Pongan atención a lo que voy a hacer. Voy a multiplicar el 1 sobre n cubo y ustedes saben que a mí me encanta la propiedad de las homogéneas para poderle poner sobre 6. Estos dos me van a dar 3n cuadrado. ¿Sí? Van a quedar 3n cuadrado sobre 6 más n sobre 6 para poder multiplicar. Aquí serían las n's y ¿qué me queda? 1/3. Aquí se iría el 3 con el 6, me quedaría 1/2 y una n en denominador porque tienen n cuadrado sobre n cubo y más 1 sobre 6 n al cuadrado. Perfecto. Ahora sí van a pensar en la propiedad del límite cuando tiende al infinito. Límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre x. ¿A cuánto es igual esta propiedad? Profe, disculpe, ¿dónde quedó el 1 sobre n cubo? Le multipliqué este por este por este y este por este. Por eso me sale esto de acá. ¿Sí? Ya. Entonces voy a aplicar esta propiedad porque ya voy a trabajar el límite. Dice límite cuando n tiende a infinito. 1 sobre n se vuelve 0. 1 sobre 2n se vuelve 0 y 1 sobre 6n cuadrado se vuelve 0. Propiedades de límites cuando x tienden al infinito. ¿Qué me quedará? Me queda que a, como ya apliqué el límite, me queda 3 menos 1 menos 1/3. 3 menos 1, 2. 2 menos 1/3. 6 menos 1 son 5/3. Entonces mi área por sumatoria es 5/3 de unidades cuadradas. 5/3
de unidades cuadradas. Y obtuve ya mi área. Esta área está calculada por sumatorias. Ahora yo voy a calcular la misma área usando el teorema del cálculo. ¿Qué me decía el teorema del cálculo? El teorema de Barrow. ¿Qué decía el teorema? A veces me encanta cuando hablan conmigo, pero voy a hacerlo. El teorema decía que esto es igual a la integral de a b de f de x, y que luego, cuando integremos, lo vamos a evaluar con el límite superior y vamos a restar la evaluación del límite inferior. Ahora sí, ¿quién es A y quién es B? Verán que este es otro proceso, que sirve para lo mismo, sí, pero es otro proceso. Estoy usando el teorema ahora de Barrow. ¿Quién es A y quién es B? Era 1 y B2. Perfecto. Ahora sí, ¿cuál era mi función? Cuatro menos x cuadrado de x. Entonces, ¿qué es lo que dice? Integre. Usted ya sabe integrar. ¿Me dictan la integral de 4 menos x cuadrado? ¿4x menos x cubo sobre 3? Perfecto. Y esto lo vamos a evaluar entre 1 y 2. Ese es el famosísimo teorema, ya del cálculo de integración definida. Entonces, evalúen 2, que sería 4 por 2 menos 8 tercios. Todo esto menos, ahora evalúen 1. 4 por 1 menos 1 tercio. Ya está evaluado. Ahora resolvámoslo. A va a ser igual. 4 por 2, 8 menos 8 tercios. Esto menos 4 menos 1 tercio. Entonces, 3 por 8, 24 menos 8, 16 tercios, menos 3 por 4, 12 menos 1, 11 tercios. ¿Cuánto es 16 tercios menos 11 tercios? 5 tercios. Como son áreas, no podemos dejar de poner las unidades cuadradas. Y si usted se da cuenta, el área por cualquiera de los métodos sale exactamente lo mismo. El área por sumatoria y el área por integración. Obviamente, ¿cuál es más fácil? ¿Cuál es más rápido? ¿Cuál piensan, chicos? El teorema. El teorema de Barrow. El teorema, porque ya saben integrar rapidito, cogen, integran y lo único que hay que hacer es evaluar. Y eso fue, en resumen, lo que deberíamos haber aprendido esta semana. ¿Sí? Aquí está el resumen. Este es la sumatoria, suma de Riemann, suma por exceso, suma por defecto, forma de área por sumatorias, que es la famosa suma de Riemann, el significado geométrico del área, teorema de Barrow, valor, evaluar f de b menos f de a cuando ya integramos, y está hecho un ejercicio por los dos métodos y como se puede comprobar, las respuestas son las mismas. ¿Preguntas, chicos? Profe, con el teorema o con la otra manera, igual de ley tenemos que hacer el gráfico, ¿verdad? Siempre el gráfico es indispensable. Por eso es que cuando ya vienen funciones más complejas, van a necesitar cálculo 1 para poder encontrar puntos críticos, puntos de corte, puntos de inflexión y monotonías. Pero eso no me voy a adelantar para que ustedes puedan escuchar de sus compañeros en la próxima clase que les van a dar área bajo la curva y área entre curvas. No se vayan a olvidar para las exposiciones hacerlo con respecto a X y también explicarlo con respecto a Y.
Listo, chicos. Eso era esta semana. ¿Alguna pregunta antes de cerrar? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Buenos días. Buenos días. Sí, verá, a mi grupo le toca el área entre curvas. Y justo en un ejercicio que vamos a desarrollar, tenemos una parábola, pero que se abre hacia la izquierda. Entonces, para encontrar el área, el punto de corte, o sea, los puntos de corte se encuentran con la parábola, ¿no? Pero no está todo el área completa, no sé si me entienden. Para evaluarlo en X, claro. Entonces, ahí cómo se hace, solo se toma igual. No, pues es que tienes que tener la estructura del ejercicio, debe decirte qué es lo que quieres. Si es que no te dice y solo te da la parábola a la izquierda, tienes que hacerlo con respecto a Y, pues. O sea, si solo de lo que medio entiendo que me estás diciendo. ¿La parábola está en qué cuadrante? Está en el en el segundo cuadrante. Dame la parábola, ¿ya? ¿Tienes por ahí? Sí, tengo la foto, profe. Dame un segundito y ya le mando. Bueno, hasta mientras preguntas del tema que vimos hoy, de lo que revisamos esta semana. ¿No? ¿Ya me mandaste? ¿Me vas a mandar al chat de aquí? Sí, al chat, ya le envío, profe. ¿En qué quedaron, don Alex? Hablo con la Cari. A ver, chicos. ¿Ya me mandas, hijo mío? Sí, profe, disculpa la demora, es que estaba cargando el archivo. ¿Ya? ¿No? Sí, ya llegó. Ya se envió. ¿En el chat de la reunión? ¿O Sí, en en el el chat chat? de la reunión. Ah, pero está... Ah, mira, esto no es no es área bajo la curva, es área entre curvas, porque tienes y igual a esta línea de aquí y tienes la otra parábola. Cuando te piden Sí, área profe. entre curvas, lo que hay que hacer primerito, obviamente, es el gráfico para darnos cuenta si existe o no área. Segundo, hay que hacer un sistema de ecuaciones entre las dos funciones para encontrar cuáles van a ser nuestros puntos de corte. Cuando resuelvas el sistema de ecuaciones, vas a encontrar A, que sería este punto de aquí, y B, que sería este punto de acá. ¿Sí? Y ahí sí vas a plantear la integral de A a B de la función que estás
arriba menos la función que está abajo, pero obviamente no voy a darles ahorita yo la clase porque ese es su trabajo. Después de que ustedes expongan, sí, yo voy a dar la clase como ustedes ven en el día de hoy. Ayer expusieron bastante muy bien, pero yo soy la responsable de concretar los criterios y unificar todas las opiniones. ¿De acuerdo? Ok, profe, pero mi pregunta era para evaluar aquí en el eje X. Si se da cuenta, el punto de corte va desde -8 hasta el 1. No, es que ahí no puedes, no, escúchame. Este ejercicio no hay que evaluarle entre el -8 y el 0, no. Hay que sacar los puntos de intersección entre las funciones y esos son los límites A y B. No tiene nada que ver en este tipo de ejercicios el eje de las X. X se ve o Y cuando son áreas bajo la curva, cuando solo tengo una función prácticamente. Aquí tú tienes dos. Por eso el proceso es diferente. Claro, pero profe, en el ejercicio nos dice integrar con respecto al eje X o con respecto al eje Y. Por eso no lo entendía muy bien. Yo haría con respecto a X y con respecto a Y. ¿Cómo? Al tener ustedes esta parábola con esta línea, ustedes van a encontrar puntos de intersección. El punto 1 con X1 y Y1. El punto 2, X2 y Y2. Cuando ustedes integran con la función de X, aquí estaría X1 y aquí estaría X2, que correspondería a A y a B, diferencial de X. Esto sería con respecto al eje de las X. Si yo quiero con respecto al eje de las Y, lo primero que tengo que hacer es despejar Y de la función. Sí, se me ocurre que sí está así. Entonces, para poder tener, primero despejamos X, perdón. Entonces, X sería Y menos 1. ¿Ya? Despejan X. Por lo tanto, ya no tienen f de X, tienen f de Y. Y con eso, los intervalos entre A y B será Y1 y Y2. Esto será A, esto será B. Tendrán f de Y y tendrán que diferenciar con respecto a Y. Dos cosas diferentes. Si le piden que escoja usted, yo, para mi exposición, lo haría con respecto a X y con respecto a Y, para poder explicar y que quede claro. No sé si les aclaro. Sí, profe, por eso mismo. Es que si se da cuenta en la primera integración con respecto a X, el X2 estaría antes de donde termina toda el área. No sé cómo darle a entender. Entonces el área con respecto a X sería menor al área con respecto a Y. No sabes, hasta que no tengas valores, no vas a tener la opción de comparar. ¿Ok? O sea, tienen que hacerlo. Por último, háganlo y me mandan a ver. No, pero es que eso es posición, no les voy a dar viendo. Pero esa sería la opción del área con respecto a X, luego despejan la X y encuentran los valores, obviamente, de Y, que ya los van a tener porque encuentran puntos de intersección y lo hacen. ¿De acuerdo? Ok, si no tienen muy claro el ejercicio, por último, busquen uno que tengan claro y déjenme ese para yo hacerle después. Pero no pueden, aunque está simple, está bastante sencillo, está fácil. Pero si no lo entienden, podrían dejarlo eso para que, y me piden, explique y yo con mucho gusto el día jueves lo hago. Listo, chicos, entonces, conmigo, que tengan un buen fin de semana, nos vemos el día miércoles. Voy a seguir llamando a los grupos si es que me quedan pendientes de este curso, por favor en el WhatsApp, los días que tendrían clases conmigo. Profe, buenos días.